Buenas, estamos en el tema 2. Hoy empezamos con el Estado Islámico, la segunda parte del tema 2, o del módulo 2. Y bien, como pueden ver aquí, tenemos lo que sería la sigla en inglés, ¿no? ISIS, Estado Islámico, pero luego tenemos, sobre todo, ahora hablaremos de las denominaciones, tenemos sobre todo lo que es la bandera que han utilizado, que han decidido utilizar ellos, ¿no? Como pueden ver, la he desgranado, la he explicado, y en el primer recuadro en rojo tenemos la primera afirmación, y a ver si se puede ver con un color, a ver, marcador con resaltado o lápiz, supongo que así se marcará. Bueno, yo voy señalizando y si no se puede, pues como estamos en el mismo sitio. Bien, en el recuadro rojo, en el cuadro de color rojo, disculpen, tienen ahí lo que significa, ¿no? Pone que hay bastantes afirmaciones diferentes de lo que puedo poner ahí, pero la que más se alude es esta, ¿no? La de que no hay más Dios que Alá. Esta afirmación se comparte con la que hay en la bandera de Arabia Saudí. Bien, luego después, en el recuadro amarillo, tenemos en un círculo metido otra inscripción, que su traducción sería Mahoma es nuestro mensajero. Es otra parte de la Sahara. Bien, esta es la bandera de guerra que utilizan ellos. Y lo que es importante saber es que lo que les convierte esta bandera, como pone aquí, lo que le convierte esta bandera como sagrada es que dentro de esa bandera está inscrito la palabra Alá, con lo cual nadie puede denigrarla, ni pisotearla, ni nada. Y todo el mundo que esté bajo ella y le jure lealtad dará su vida, ¿no? Y la seguirá. ¿Qué quiere hacer con esto? Pues una serie de liturgia. Como dice la liturgia, la definición, su objetivo es crear adhesión, identidad y obediencia, por lo cual lo han conseguido, ¿no? No hay duda. Bien, como la primera parte, como pone aquí, la primera parte de la Sahara, en el cuadro rojo, la fonética sería la ila y la. Seguramente una persona que sepa árabe lo diría mucho mejor. Y lo que les he comentado antes, comparte la misma afirmación que es la bandera del Estado de Arabia Saudí. Y en el círculo es la segunda parte de la Sahara, ¿no? Mahoma es el mensajero de Dios. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos el libro que he recomendado para este tema y uso para todo el curso, porque en verdad nos movemos en torno, gracias a ellos, ¿no? A ese fenómeno que ellos han sacado, que es el radicalismo total, ¿no? La guerra total por su causa, que no lo ha conseguido ni Al-Qaeda. Aquí tenemos el libro por Patrick Cockburn y, como ven, en el fondo sale la bandera, que es la que hemos desgranado hace un momento. Y es muy corto, es muy pequeño, se lee muy fácil y lo recomiendo para que podamos comprender este fenómeno fundamentalista. Bien, ya empezamos con la terminología. Aquí he puesto los 4 nombres más famosos con los que se les asocia: Daesh, ISIS, EIL, ¿no? De ISIS, Estado Islámico de Irak y de Siria. EIL, Estado Islámico de Irak y del Levante, es lo mismo. EI, Estado Islámico. Bueno, y Daesh, ahí viene el juego de la palabra. Significaría, ellos le llaman Daesh, ¿no? Lo que son la gente que es partidaria de esta organización y pertenece a ella. Ellos están acorde a esta afirmación Daesh, ¿no? Que es Dawla al-Islamiyya Sam, ¿no? Pero la versión de Daesh que utilizamos en Occidente es peyorativa, que les molesta a ellos bastante que lo digamos, que es los que oprimen. Aquí vuelve a salir la bandera de guerra del Estado Islámico con un avión que, como seguramente será sirio o iraquí, tomado por ellos, esto parece ser un aeródromo en su avance. ¿Y en qué objetivo perseguía nuestra organización? Era crear un califato bajo la Sharia, como hemos estudiado en los términos del curso, Sharia, la ley islámica. Luego, librar el mundo de la injerencia occidental. Ellos acusan, luego lo veremos más adelante en las reflexiones que hacen ellos, toda esta gente que se mueve en este tipo de movimientos creen, y en verdad, prácticamente es verdad, que Occidente tiene mucha injerencia en todos los países de la órbita arábiga. Líbano, por ejemplo, también, en Siria, en Palestina, en
Egipto, sobre todo, Argelia, quieren derrocar y sacar de lo que ellos consideran la tierra del Islam toda esta injerencia. Luego, lo que va a continuación es derrocar a gobiernos islámicos dentro de su órbita, seculares de Occidente. Pues lo que pasó en Egipto con Nasser, o lo que pasó en Argelia, o lo que pasó en la primavera árabe. Bien, el Daesh, antigua rama de Al-Qaeda en Irak, porque proclamó el 29 de junio del 2014 el restablecimiento del califato. No se había compuesto uno desde la caída del Imperio Otomano. El otomano que cuando tomó la ciudad de Constantinopla en 1453 por Mehmed II, se tomó esa capital como la nueva capital de esa ciudad, como la capital del Imperio Otomano. El nombre viene de Osman y el primer califa que hubo. Y desde ese momento, desde el 1926 en Turquía, que cayó el último califato de Turquía, no se había establecido un califato ni se había nadie elegido como califa. Aquí tenemos la figura en torno a la que gira todo, ha girado toda esta época, que es Abu Bakr al-Baghdadi, luego hablamos de él. Y aquí, ¿dónde está? Pues está en la gran mezquita de Mosul, ese mismo día. Y ahí los vídeos circulan por todas las redes sociales, se van a subir. Y acompañado de sus fieles, en una oración del viernes, proclama pues, lo que dice aquí abajo. Esto es parte de un fragmento que he sacado de las fuentes abiertas, que dice aquí: pues yo soy el Wali, líder que os preside, aunque yo no soy el mejor entre vosotros, así que si tengo razón, ayudadme. Si veis que estoy equivocado, aconsejadme y devolverme al camino correcto. Y obedecedme mientras yo obedezca a Allah. Eso fue un fragmento de lo que dijo, está en internet, lo podemos ver. Hay un montón de reportajes alrededor de él. Nota: Califa. Califa está definido como sucesor y delegado de Mahoma en la conducción de la comunidad musulmana. Y como bien dicho antes, su último califa fue en 1926 en Turquía, ¿no? No tiene condición de profeta, importante. Como antecedentes del Estado Islámico, en 1968 y 89, como he puesto aquí, debemos irnos estos años para observar la creación por parte de Osama Bin Laden de Al-Qaeda militar. Daesh, o el germen de lo que iba a ser Daesh, no era más que una rama subordinada de Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri, que es otro de los fundadores de Al-Qaeda, como hemos visto antes, líder sobre todo espiritual, ¿no? Actual líder de Al-Qaeda, un egipcio de profesión médico muy importante, posiblemente el líder total en la oscuridad de Al-Qaeda. En esa época ya advirtió de las aspiraciones de magnificencia, ¿no? Que tenía esta pequeña facción del Daesh. En el 90 y el 99, Abu Musab al-Zarqawi, otra figura importante, aquí viene su nombre, Ahmad al-Sal al-Karaye, que era su nombre, adoptó este nombre, al-Zarqawi, de origen jordano, y se hace conocido en su país por actividades fundamentalistas radicales y pertenencia a grupos radicales como vemos aquí abajo, que los que funda él. Y por este tipo de actividades y pertenencias ingresa en la cárcel, ¿no? En el 99, al-Zarqawi, que he puesto las siglas para no tener que escribir todo el nombre, que he puesto Hamas, que era el grupo radical Jun al-Sam, que en pocos meses se transforma en el siguiente grupo de ese nombre, que se hace más radical y es el germen total de lo que luego va a ser el Estado Islámico. Entre 2000 y 2003, al-Zarqawi crea un gran número de acciones, sobre todo contra intereses norteamericanos y jordanos, que pretende pues, fundar en Jordania un protoestado islámico. Obviamente Jordania es un país bastante controlado y fracasa. Tenemos el asesinato en 2002 de Lawrence Foley, que pertenecía a la ayuda humanitaria de Estados Unidos, USAID, que fue asesinado por este grupo, por Jamaat al-Tahwid o al-Jihad. Y luego también el ataque que tuvo hecho en Bagdad contra la embajada jordana. En 2004 se produce una fecha muy importante porque al-Zarqawi le jura lealtad a Osama Bin Laden, con lo cual le jura lealtad y seguimiento
asesinado en una operación de targeting por los Estados Unidos por activos norteamericanos. Una vez localizado por servicio de inteligencia, pues ya se mueve por la rama militar y bombardea la posición donde estaba él y fallece. Ahí, luego lo vinculo, hay fotos de su muerte en cuadros que dan visibilidad a cómo acabó su cuerpo. En 2007-2010, la organización parte de un rumbo incierto, empieza a dar vueltas sin saber cuál era su sitio ni obtener un liderazgo. Y en 2010, una persona que viene radicalizada de Kambuka, conocido como antes hemos visto, al-Baghdadi, se proclama líder de esta organización en el 2010. Con sus nueva estrategia de traspasar sus acciones en Siria, tiene problemas con la organización local radical que opera por Siria, que son radicales al-Nusra, y estos problemas pues, le traen una serie de mala fama en lo que es la sede de Al-Qaeda Central. Al-Baghdadi, una vez visto que su estrategia no concuerda con la de Al-Qaeda Central, empieza a afiliar grupos radicales en su zona de Irak y de Siria y funda el Estado Islámico de Irak y del Levante. Ya oficialmente Al-Qaeda la expulsa su organización. Con lo cual en 2014 Al-Baghdadi, como hemos visto antes, el 29 de julio del 14, se independiza de Al-Qaeda Central y proclama la independencia de su grupo y el califato. ¿Qué territorios deseaban ellos? El califato ideal, pretendido por Daesh, es el que ven de negro arriba a la derecha. Ahí tenemos las provincias que ellos conocen históricamente, ¿no? Khorasan, Al-Ándalus, Europa, Magreb y varios más, ¿no? Eso es lo que ellos deseaban, ¿no? Como territorios dentro del Islam. Lo que consiguieron como máxima extensión fue lo que ven ustedes debajo de la palabra territorio, en rojo, el Estado Islámico entre Irak y Siria. Derriban la famosa frontera histórica entre Siria y Irak y se extienden por toda esta zona que vemos. Esta fue su máxima extensión. Bien, aquí tenemos al fundador del Estado Islámico, del Daesh. Nació en Jordania, como hemos hablado antes, fue un activista radicalizado, participó en la yihad antisoviética, fundó grupos radicales como hemos visto antes, los cuales al final acabaron en Al-Qaeda en Irak, lo que vemos abajo, fundador de Al-Qaeda en Irak, y fue asesinado en la operación de targeting de los Estados Unidos en 2006. Aquí tenemos la foto suya un poquito más joven y la foto que da valor a que falleció, ¿no? Y arriba a la derecha, pues una de sus fotos más famosas, realizando fuego con una mini belga que hemos utilizado en operaciones especiales alguna vez. Muy buena. Personajes importantes en cuanto al Estado Islámico tenemos al-Sami, que fue el cofundador de ese grupo fundado por al-Zarqawi, llamado al-Tawil. Luego tenemos a Abu Muhammad al-Adnani, muy importante en lo que es la jerarquía del Estado Islámico. Disculpen. De Adnani tengo yo un libro de que hablan mucho de él y es el causante de este marketing nuevo, de cómo se han alejado de la publicidad de captación y reclutamiento de Al-Qaeda, cómo abandonan esa estrategia de Bin Laden en las cuevas con esas grabaciones antiguas con ropas talibanes, ¿no? Que reconocemos sin un fusil a la derecha, aburridas, sin nada especial, que no atraían nada a los jóvenes europeos. Pues esta persona lo entiende y crea un mass media bastante moderno, utiliza videojuegos, imágenes de videojuegos, de películas y las traslada a su maquinaria de captación. Hay bastantes fotos de él, por ejemplo esta que tenemos arriba o la de abajo junto con Al-Nani, otra persona muy importante. Llegó a ser el número 2, Al-Nani, y fue el portavoz. Aquí lo vemos en una de sus imágenes proclamando una de sus fatwas. Y luego abajo y luego a la derecha tenemos al libanés Abu Muhammad al-Adnani,
otro fundador de Al-Tahwil, junto con Abu Anas al-Sami y al-Zarqawi. Bien, tenemos aquí a la figura, como antes hemos dicho, al-Baghdadi. Imágenes importantes. Aquí tenemos una foto que a mí me causa bastante... me llama la atención, ¿no? Que es la de arriba a la izquierda, en la que se ve sentado con un fusil a su derecha. Aquí está imitando a la figura líder de los líderes, padre de todos los radicales, que es Osama Bin Laden, pero diferente, ¿no? Aquí ya la vemos, ya viejo, desgastado, escondido. Cuando un líder ya aparece así, ya está escondido, ya está perseguido, fatigado, y se le ve que ya con el fusil a la derecha pretende plantarle cara a todo el que venga por él, ¿no? Su estrategia es esa, y al final falleció sin presentar batalla. Se inmoló. Luego abajo, el día que declaró la independencia del Estado Islámico de Al-Qaeda y proclamó el califato en la mezquita de Mosul. Y luego a la derecha, en el centro, tenemos Kambuka, donde se radicalizó al-Baghdadi, fue absuelto, los liberaron con una serie de medidas norteamericanas, y a la derecha sale la foto de filiación en Kambuka. Hay un trabajo que les recomiendo trabajar en este tema de 1500 páginas, como he dicho en otros temas, muy corto, en el que investiguen cómo se pudo radicalizar y qué pasa en las cárceles, qué mala gestión se produce para llegar a ser un foco de radicalización, como pasa en España o pasa en Francia. Fue asesinado en 2019, en octubre, año pasado, y según la revista Times, como saben un montón de fuentes abiertas, fue considerado el hombre más peligroso del mundo. Llegó incluso a desbancar a Osama Bin Laden. Bien, el califato. El principal objetivo de esta organización era fundar un califato y era implantar con mucho a medio plazo el califato en Siria e Irak. Ya hemos visto en la transparencia cuál era la extensión ideal que ellos pretendían conseguir, lo que sigue diciendo que es posteriormente a territorios adyacentes a estos para después llevar el califato a magnitud global. Lo que marca la estrategia del Estado Islámico era primero Irak y Siria, atraer a jóvenes y a personas musulmanas afines a este movimiento para que vieran que su estrategia era la que ellos querían, la misma que ellos deseaban, que era una sociedad ideal islámica, y una vez así empezar a adquirir territorios adyacentes, ya sean por medio de la fuerza o del convencimiento, como tenía sobre todo Al-Qaeda, que era convencer los corazones de los musulmanes. El ISIS tenía otro tipo de interpretación. Como objetivo secundario, imposición de su interpretación de la Sharia, más radical. Ese califato de estructura suní, por supuesto, estable con administraciones, instituciones, organigramas, gobierno, jueces, funcionarios y fondos, ya sean, pues al principio tienen que ser por contrabando de petróleo, como hace Corea del Norte, impuestos, ayuda a extranjeras y tráfico de armas ilegal. Ellos con la toma de Siria tuvieron ciudades como Palmira, Alepo, muy antiguas, las cuales utilizaron ese arte para autofinanciarse. Conceptos que hay que tener claros: lo que es Estado Islámico y el Imperio Islámico. Para esta gente, un Estado Islámico es un Daesh, al-Dawla al-Islamiyya, mientras que el califato es un imperio, como hemos visto en la foto anterior que hemos compartido. Reflexiones que tienen. Aquí viene el tema que os compuse. Sus reflexiones como bases ideológicas hablan de crear un califato y transformación política del mundo musulmán, ¿no? Es unir al mundo musulmán en un solo lugar y derrocar a los actuales líderes que son seculares a Occidente. Vamos a hablar de ello, por ejemplo, los hermanos musulmanes, cuando empezaron a andar esta organización a principio legal, bueno, bailando entre lo legal y ilegal, se dieron cuenta que los países árabes estaban siendo muy afines a las pretensiones occidentales. Egipto con el Imperio Británico, Argelia con Francia, etc.
Ellos buscan unificar al pueblo musulmán en su independencia en un solo lugar y sacar al mundo occidental de los intereses musulmanes. Luego, ¿qué les digo? Lo que les hago aquí, les plasmo, ¿no? Da a entender al resto del mundo la victimización del mundo musulmán, esa alineación que tienen ellos entre la conspiración cruzada sionista, esa creación del Estado judío en medio del mundo árabe y ese apoyo occidental lo ven como un pecado que no pueden perdonar, con lo cual tienen que luchar ante ello y tienen que dar una imagen de víctimas. Siempre se dan esas imágenes o esos alegatos de victimización con el pueblo, por ejemplo, del pueblo palestino, cuando fue con el pueblo libanés o cuando se invadió Siria por parte del Estado hebreo o incluso se destruyó totalmente el ejército egipcio en una respuesta israelí al ataque egipto a Israel, ¿no? Legitimidad de las tácticas terroristas. Ellos prefieren, como pongo aquí en el tema que compuse, ellos prefieren hablar de un movimiento, de una lucha y de que tienen un ejército, ¿no? Quieren huir del movimiento yihadista, es lo que hacen todos los grupos terroristas, o lo que es el lenguaje político que tenemos actualmente, en el que se intentan cambiar unas cosas, unos términos por otros para que parezcan más suaves o más afines a personas, ¿no? Lo vimos con ETA, o lo vimos con el IRA, como unos determinaban estos grupos de una forma o los definían y como otras personas definían, otros bloques definían a esta gente, ¿no? Por lo mismo, ellos utilizan otras palabras como aquí, como movimiento, lucha y ejército. En España tenemos el caso de ETA, como decían su lucha armada por la independencia del pueblo vasco, mientras que obviamente era real que no era una lucha, era terrorismo puro y duro, ¿no? Luego, en una de sus reflexiones hablan de la prioridad de luchar contra el enemigo lejano. Se dieron cuenta que luchando dentro de sus países contra el gobierno secular occidente, se daban cuenta que no avanzaban, con lo cual veían que las víctimas al final, por H por B, acababan siendo musulmanas, los pueblos occidentales veían que la guerra se hacía en zonas árabes y nunca llegaba la batalla o los ataques nunca llegaban o la lucha o el problema nunca llegaba a Occidente hasta que llegó Bin Laden y plantó 2 aviones contra el World Trade Center o llegó al-Baghdadi y creó un ambiente de terror en Europa, por ejemplo con las noches de París, Bataclan, el Estadio Saint-Denis o en Charlie Hebdo. En España también tuvimos el 11M, o como Hezbollah en 1985 en el restaurante Descanso actuó, ¿no? ¿Cómo ellos tienen la imagen del enemigo lejano? ¿Cómo intentan dejar de luchar? No dejan de luchar, sino giran un poco la vista y dicen, vale, tenemos una lucha interna para sacar a estos gobiernos seculares que deje a Occidente de dictaminar nuestro futuro, pero también vamos a esos pueblos occidentales y les atacamos para que no se olviden de que estamos aquí. Luego, unir al pueblo musulmán ante un enemigo común. Intenta descentralizar la lucha contra lo que dice aquí, que logra el objetivo común de derrocar, vale, sí, lo estaba explicando mal, que intenten derrocar a los pueblos cruzados judíos. Como dice Bin Laden, que por eso se lo pongo aquí, que tiene bastante miga en esta frase, dice: el movimiento yihadista debe comprender que la mitad del camino hacia la victoria se conseguirá a través de su unidad, pasando por encima de asuntos triviales y de merecimientos, glorificando los intereses del Islam sobre los caprichos personales. Debemos, o deben, ¿no? Los musulmanes dejarse de problemas, dejarse de pelearse entre sunitas, chiitas o facciones internas entre sunismo y chiismo y luchar contra un enemigo común que son, como he dicho antes, esa alineación que tienen ellos entre los cruzados y judíos. Quieren que todo el pueblo musulmán se una y una vez se declara un enemigo común, dejarse de problemas y centrarse en ese objetivo, que son los occidentales y los judíos. Y luego entraríamos en lo que son las bases doctrinales. La premisa de Al-Qaeda y de ISIS era
separar el problema de ellos con el de Occidente. Es una y otra vez el mismo problema, el mismo mensaje y lo mismo. Hablan de lo mismo, pero la forma de llevarlo del Estado Islámico es más radical, más extrema que la que utilizó Al-Qaeda. Como he dicho, Al-Qaeda utilizaba la teoría de conquistar los corazones, mientras que el Estado Islámico intenta llegar a la fuerza, o de todas las maneras, por así decirlo, al fin de su mensaje y al fin de sus objetivos. Ahora mismo el Estado Islámico se está centrando más en lo que es el Sahel y el Magreb, que tiene pues, estados perdidos como Libia, donde se refugian ahí, como Somalia, donde se refugian, o se empiezan a ver por esos corredores que crean ellos de contrabando, donde ACMI pues, tiene sus zonas de poder y el Estado Islámico se los quiere arrebatar, ¿no? Intentaré volcarles una noticia que ha subido una persona que tengo confianza en la que se ve la lucha actual que hay entre las facciones, organizaciones terroristas en el África, ¿no? Y bien, visto este tema, en este PowerPoint explico más de casi de lo que se explica en el tema que yo les compuse. El libro les deja bien claro, como me dejó a mí, lo que es este fenómeno. Y por contar anécdotas, pues contar que estando yo de misión con una organización, un organismo de inteligencia de España, tuvimos ligeros contactos visuales con lo que era el proto-Estado Islámico, ¿no? Esos movimientos que habían de refugiados en el 2013-2014 entre Siria y Líbano, cómo escuchábamos desde Líbano los bombardeos a Damasco, cómo veíamos los refugiados llegar por el valle de la Bekaa. Pues ahí teníamos, no sabíamos a qué nos enfrentábamos y luego nos dimos cuenta que era un fenómeno bastante radical. No teníamos ni idea a lo que nos enfrentábamos. Ya nos avisó Ayman al-Zawahiri, pero por lo visto no nos dimos cuenta. Y bien, si tienen alguna duda, que habrá un montón seguramente, en mi... Lo desarrollé uno, tipo para mí. De hecho, lo tuve como trabajo también en un estudio que hicimos para un movimiento que hubo de unas unidades al Estado libanés. Y es bastante interesante cómo se radicalizó la gente allí, cómo fue el proceso de liberación de presos. Y creo que ustedes pueden aprender bastante, aprender no, sino sacar bastantes lecciones aprendidas de ese lugar, ¿no? De Kambuka. Y cómo esta persona fue liberada sin darse cuenta. Estados Unidos le estaba liberando a la hombre peligrosa del mundo, como dice la revista Times. Por mi parte, logré agradecerles su atención y estoy para su disposición para lo que crean conveniente. Y tengo el mail preparado para que ustedes me vuelvan sus preguntas y poder solucionarlas o que busquemos juntos una idea o iluminemos esas dudas. Luego también les he vinculado una serie de lecturas, son todas de apoyo, son bastante interesantes, la gran mayoría son antiguas, pero con las que nosotros crecimos en el mando de operaciones especiales y con las que operábamos en zona. Con esas crecí, con esas vi otra atmósfera, con esas vi a esta gente de